también una pequeña acotación en esto es el precio, ¿sí? A ver, hoy por hoy estamos con un monto aproximado, en la última convocatoria fue de 18.000 pesos, ¿sí? Para aplicar un intercambio bilateral, ¿sí? 18.000 pesos, eso comprende los gastos en cuanto al hospedaje durante el periodo de intercambio para el estudiante y una comida diaria. Ahora, si un estudiante argentino decide viajar mediante un contrato unilateral, va a tener que abonar, por lo general, ¿sí? Aproximadamente 400-450 euros, ¿sí? Así que eso traducido al precio, bueno, a precio peso argentino, bueno, ya pueden hacer las cuentas, aproximadamente 40.000 pesos, 45.000 pesos, ¿sí? Bien, esa es una acotación, ¿sí? En cuanto a los contratos, también, a ver, porque me fui del tema, perdón. Nosotros como comité de intercambios tenemos que definir la cantidad de contratos que podemos realizar, ¿sí? Esto va a depender de la cantidad de hospitales, ¿sí? Que tengamos a disponibilidad para recibir alumnos, ¿sí? Hoy por hoy nuestra capacidad y el número de contratos elegidos, ¿sí? En cuanto a los intercambios clínicos son de 40 contratos y los intercambios de investigación aproximadamente 10, ¿sí? Esto también significa que podemos emitir esa cantidad de estudiantes, ¿sí? Recibir y emitir esa cantidad de estudiantes. Entonces, previo a firmar contratos, tenemos que definir su número, ¿sí? Y los países con los cuales vamos a realizar. Por lo general, nosotros elegimos países, llamémoslo así, con los que hay más rating, ¿sí? De estudiantes que lo eligen, ¿sí? Se puede realizar también un cuestionario para hacer un sondeo acerca de cuál sería la preferencia de los estudiantes para elegir algún país. Pero, por ejemplo, nosotros nos convendría dar más contrato para un país que tiene más rating, como por ejemplo España y Cataluña, por sobre otros donde son menos elegidos, como por ejemplo Egipto, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto también? Es porque al finalizar un periodo de intercambios, puede que nos queden algunos contratos sin utilizar, ¿sí? Y por lo general quedan de los países menos elegidos. Posteriormente, nosotros nos comunicamos, una vez definido el número de contratos y los países, nos contactamos por mail con nuestros pares, en este caso, los oficiales nacionales de intercambio de las respectivas sedes, ¿sí? En ese aspecto es como realizar un acuerdo, ¿sí? Yo de Argentina le propongo a X país firmar 5 contratos bilaterales, el otro país me hará una devolución comentándome si le parece bien ese número o aumentarlo o reducirlo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la firma o sea, firma en AM, voy a explicarlo así. AM sería August Meeting, que sería traducido la reunión de agosto. Dentro de las reuniones de IFINSA International, las más importantes en torno a esto son las reuniones de marzo y agosto. En este caso, el periodo para la firma de contratos se realiza en la reunión de agosto, ¿sí? Es por eso que nosotros vamos a realizar la firma de contratos en julio. Preparar en julio y firmarlo, perdón, antes de la reunión de agosto. Vamos a el funcionamiento, cómo funciona el intercambio. Si tienen algo que acotar, Luji y Luz, mis pares de intercambio, tranquilamente me pueden decir. No, está perfecto, Santi. Ok. Sí, está bien, seguí. Habíamos tomado, chicos, la temporada de intercambios, ¿sí? A ver, entiéndase a la temporada de intercambios, aquello que comienza en abril y finaliza en marzo del año siguiente, ¿sí? Para especificar, comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente. Hoy por hoy estamos cursando en la temporada 2021, o sea, estamos trabajando sobre la temporada 2021-2022, ¿sí?
la cual finaliza el 31 de marzo de 2022. Entonces, para dar el ejemplo, la firma de contratos, ¿sí?, que se realizó, la que nos compete en la reunión de agosto de 2019, del año pasado, ¿sí? Para el año pasado realizamos la firma de los contratos de la temporada actual. Bueno, una vez que realizamos todo este proceso, ¿sí?, y ya tenemos los contratos disponibles, a ver, este proceso se lo sintetizo de esta forma. El año pasado nuestro presidente viajó a la reunión de agosto en Taiwán, ¿sí?, y se encontró de manera personal con los representantes de las demás sedes, ¿sí? Em, Hay una jornada especial para la firma de contratos, ¿sí? Entonces, en ese momento se efectivizó la firma, ¿sí? Nosotros disponemos de documentos físicos en el cual se tiene que realizar una firma para efectivizar eso, ¿sí? Ahora, ya de regreso, ¿sí?, nuestro presidente o representante que viaje a la reunión, nosotros ya estamos en disponibilidad de lanzar la convocatoria de intercambios, ¿sí? Por lo general, contamos con 3 convocatorias, ¿sí?, dentro de la temporada. Acá, como verán, hay un ejemplo de un flyer de la segunda convocatoria. Nosotros la primera convocatoria la realizamos en septiembre, octubre. ¿Qué puedo acotar con esto? Es conveniente para el estudiante que va a aplicar un intercambio anotarse en la primera convocatoria. ¿Por qué? Porque hay más disponibilidad de países, ¿sí? Y otra cosa es el precio. Sabemos que el valor del peso argentino, ¿sí?, sufre una devaluación. Y, y bueno, a veces se pueden realizar aumentos en el pago del intercambio, ¿sí? Un ejemplo claro es con lo que ocurre con España, ¿sí?, que por lo general vuela en la primera convocatoria. Entonces, cuando uno, en este caso en la segunda convocatoria, si pueden observar aquí en la lista de Elige tu país, esto estamos hablando de convocatoria de intercambios clínicos, ¿sí? No se encuentra España, ¿sí?, porque ya no está disponible. A ver si está Cataluña, otra de que sí, bueno, Cataluña quedaba. Bien, bueno, eso es a tener en cuenta. A ver si no tengo nada más que acotar. Bueno, acá Santi, hay un link, yo sí, quería agregar algo. di. España y Cataluña son dos NMO distintas. Y por ejemplo, Brasil también tiene dos NMO, IMSA Brasil y DENEM. Es decir, que no siempre hay una NMO por país. Esos son dos ejemplos con los países con los que firmamos que tienen dos NMO por país. En el caso de Cataluña, está solamente Cataluña y todo el resto de España pertenece a la otra NMO. Muy bien. Gracias, Luz. Bueno, esto creo que le corresponde a Luján Sosa, nuestra oficial nacional de intercambios de investigación. Hola chicos, bien, sí, con respecto a la convocatoria de SCORE, no difiere mucho la convocatoria de SCOPE, pero lo que sí les quería mencionar es que generalmente las lanzamos en la página web de FIMS Argentina. Tenemos una sección que se llama convocatoria, tanto en el link de SCORE como en el link de SCOPE. Están las dos convocatorias ahí y generalmente tenemos los pasos para postular, que te explican los países disponibles, cómo es el proceso de selección, cuáles son bueno, ahí está, el formulario para postular, porque generalmente nosotros compartimos estas imágenes y los chicos llenan un formulario en donde ponen todos sus datos. Que bueno, es ese que está cerrado, por supuesto, porque no hay convocatoria abierta. También las ponemos en nuestras redes, en Facebook, que esas son las imágenes que compartimos siempre. Y lo que les quería mencionar, el tema de la página, para que también se sumen a la página y la revisen de vez en cuando, porque ahí
ponemos noticias, el tema de la revista también, que es muy importante, y bueno, y hablo un poquito de todos nosotros. Eso básicamente. Nosotros, después del proceso de difusión de la convocatoria, después tenemos un tiempo, generalmente 15, 20 días, en donde hacemos la difusión de todo esto y los chicos se anotan en un formulario en donde pedimos datos específicos. Si podés poner en la otra diapo, Santi. Muy bien. Pedimos datos específicos, como nosotros, ¿para qué necesitamos esos datos? Básicamente, a los estudiantes que se han postulado, los hacemos pasar, por así decir, por un sistema de puntajes. ¿Para qué? Para decidir cuál de estos estudiantes, porque generalmente tenemos muchos estudiantes que se postulan para el mismo país, por ejemplo, como lo decía Santi anteriormente, hay, no sé, tenemos en Score, por ejemplo, unos dos plazas para España o 2 para Cataluña, y es lo que generalmente más, más gente interesada tiene. Entonces, para decidir quién se queda con cada plaza, lo que hacemos es hacerle una serie de preguntas para que pasen por el sistema de puntaje. ¿Y qué evalúa este sistema de puntaje? Evalúa estos ítems que dejo marcado acá, que, por ejemplo, si es miembro activo, el idioma que maneja, el estudiante va a recibir el puntaje siempre y cuando el idioma sea el del país que lo acoge, el inglés y el español no cuentan. Y lo que más suma puntaje es si ha brindado hospedaje. Como hace rato lo mencionaba Santi, para la preparación del funcionamiento de los intercambios, nosotros necesitamos que haya disponible un hospedaje para el estudiante entrante. Sí o sí tenemos que encargarnos de buscar dónde se va a quedar. No solo eso, sino ofrecerles un programa social y una comida al día. Esto lo hacen generalmente estudiantes voluntarios que los hospedan en sus casas. Nos encargamos de que se busque este hospedaje previo a la llegada del estudiante. Y como sabemos que no es algo a la ligera, el hospedaje o haber hospedado o conseguir hospedaje o comprometerse a hospedar es lo que suma más puntaje a la hora de postularse para un intercambio. El desarrollo del programa social, tanto participar en el programa social como crear una actividad, también suma puntaje. No sé si lo sabían, pero el programa social son actividades que nosotros le ofrecemos al estudiante que llegó durante sus 4 semanas. Generalmente son salidas, no sé, a algún tipo de actividad, como, no sé, llevarlos a una charla, sacarlos a algún museo o ese tipo de actividades recreativas. Después la asistencia a asambleas tiene puntajes diferentes dependiendo de qué tipo de asamblea sea, si una asamblea nacional, regional o mundial. Los cargos también, los puntajes son mayores en cuanto tu cargo es mayor, pero van desde oficial local en adelante, porque miembro activo tiene un puntaje particular. Las actividades de extensión, las actividades en investigación, que son actividades particulares como publicaciones en revistas, y el desarrollo del comité. Ahí más que nada están especificadas las actividades relacionadas con el comité de SCOPE para la búsqueda de hospital. Bueno, básicamente eso con respecto al sistema de puntaje. Está disponible en la página web, si lo quieren leer bien, en las 2 convocatorias, entrando cualquiera de las 2 convocatorias, está la selección del estudiante saliente y ahí hay un enlace que los lleva al sistema de puntajes bien detalladito, si lo quieren leer más adelante. ¿Qué sigue, Santi? Bueno,
Bueno, entonces, una vez que se realizó la selección de estudiantes salientes, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con los estudiantes que postularon, ¿sí? Para que realicen, en este caso, efectivicen el pago para realizar el intercambio, ¿sí? Eso también acotar. Una vez que esa persona realiza el pago, ¿sí? Nosotros le realizamos una devolución con el mail y en este caso le asignamos el usuario y una contraseña para que ingrese a la plataforma de intercambios, ¿sí? Que es una página donde él va a realizar su gestión, ¿sí? Em, o sea, para el tramiterío, entre comillas, ¿sí? Para realizar el intercambio. Para ello nosotros también enviamos un manual para el ingreso a la base de datos, ¿sí? Manual para el uso de la plataforma de intercambios, ¿sí? Es básicamente un documento en PDF que contiene un tutorial para facilitar el acceso a la plataforma, ¿sí? Esta plataforma podemos hacer como una analogía con el campus virtual de la facultad. Supongo que la UNT utiliza, por ejemplo, el Moodle, ¿sí? Entonces, pongámoslo así, los profesores, ¿sí? Seríamos nosotros, los oficiales nacionales, ¿sí? Tenemos opciones, tenemos más privilegio en cuanto a las opciones, ¿sí? De gestión. Y los alumnos serían los estudiantes que están por realizar un intercambio. Entonces, los alumnos, o sea, los estudiantes salientes, completan su formulario, nosotros los oficiales visamos eso y así como también revisamos los documentos que van subiendo, ¿sí? Y cuando ya damos el OK, bueno, procedemos con el intercambio, ¿sí? Bien, esta es una etapa del manual que se le envía a los estudiantes salientes. El siguiente paso, una vez que ya estamos en la plataforma de intercambio, ¿sí? El estudiante puede proceder a completar el formulario de solicitud, ¿sí? El formulario de solicitud va a tener que poner algunos datos personales, ¿sí? Personales y académicos. También una parte importante, va a tener que elegir el departamento del hospital o el proyecto de investigación, ¿sí? Y el periodo en el cual pretende realizar el intercambio. Aquí es importante completar esto y enviarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, estudiante saliente, pretendo ir en enero, ¿sí? A X país, ¿sí? Pero esto queda solamente como un deseo de ir hasta que yo no entre a la plataforma de intercambios, ingrese en el formulario de solicitud, complete el casillero para especificar el periodo que deseo y más los otros datos y lo envíe, ¿sí? De esta forma, recién va a llegar mi petición a la sede que me va a hospedar para que ellos ya vean el mes que yo quiero aplicar, ¿sí? Es importante, por eso, completar el formulario de solicitud y enviarlo lo antes posible, ¿sí? También tenemos que elegir la ciudad de preferencia. Y una opción que nos va a permitir, aquí la nombré, prioridad a ciudad o departamento. ¿Esto qué significa? Que si bien nosotros elegimos el proyecto o departamento del hospital y la ciudad de preferencia, ¿sí? Hay otra tercera opción que nos va a permitir elegir. Si yo voy a preferir que la NMO quiero aclarar, ¿no? Organización Nacional Miembro, ¿sí? Que sería la otra sede. En este caso, la otra sede recibe que yo quiero elegir entre 3 departamentos del hospital y 3 ciudades, yo puedo elegir para que esa NMO dé prioridad a los departamentos del hospital o departamento o proyecto o ciudad, ¿sí? De acuerdo a eso, yo voy a poder elegir en esta opción cómo inclinar la balanza para que ellos, ¿sí? Se adecúen a mis preferencias, ¿sí? O también puedo elegir otra opción, que es que la balanza se mantenga igual, o sea, que ellos puedan ver todas las posibilidades, ¿sí? O sea, no me va a importar si eligen un departamento o una ciudad en específico. También acotar en esta parte
que las sedes, ¿sí?, especifican en sus requisitos de intercambio que ellos no, por lo general, no garantizan otorgarnos lo que nosotros elegimos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la disponibilidad con la que ellos cuentan en sus hospitales y sedes. Y por eso también es importante, ¿sí?, para nuevamente completar el formulario de solicitud, ¿sí? Completarlo lo antes posible, porque aumenta las chances para que nosotros apliquemos el intercambio según nuestras preferencias, porque hay otras personas de otros países que ya están completando el formulario de solicitud, ¿sí? Así que reitero la recomendación. También podremos elegir el albergue estudiantil, o sea, si preferimos estar en un albergue estudiantil o una casa de familia, ¿sí? Y otra vez, también esto va a depender de la disponibilidad de la sede que nos hospede, ¿sí? Otro aspecto, por ejemplo, puede ser especificar si vamos acompañados de otro estudiante, porque a veces hay estudiantes, a ver, en Argentina, 2 estudiantes salen y eligen el mismo mes, ¿sí?, para la misma sede. Entonces, nosotros a través de esta opción podemos especificarle a la sede que nos hospeda si es que nosotros vamos con ese estudiante, ¿sí? Sí, o vamos por separado, ¿sí? En ese caso, si es que nosotros especificamos que vamos con ese estudiante, ellos nos van a buscar un albergue o casa de familia que nos hospede a los 2, o por lo menos tendrán recaudos en ubicarnos en hospitales que estén cercanos. Pero bueno, esto va a depender de la disponibilidad, ¿sí? Acá pueden observar que pusimos formulario de solicitud y carta de documentos, ¿sí? AF y COD son las abreviaciones en inglés. Carta de documentos. Bien. De acuerdo a la carta de documentos, como verán, son muchas, pero se pueden conseguir todas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la carta de documentos, a ver, es otro paso para realizar el trámite, nuestro trámite para realizar el intercambio, ¿sí? Ya completamos el formulario de solicitud, ¿sí? Y en este paso tenemos que subir, entre comillas, nuestros documentos, ¿sí?, a la plataforma de intercambios. Bueno, a saber cuáles son. El primero es el currículum vitae, ¿sí? No hay mucho que especificar respecto a esto. El segundo se repite, ¿sí?, en cuanto al nombre, pero son 4 distintos, son cartas de motivación. Para departamento 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa esto? Pueden ser un documento, es un documento tipeado, ¿sí?, por ejemplo, en Word, acerca de la motivación de cada uno para realizar un intercambio. Por ejemplo, yo, Santiago Oviedo, elijo el departamento de cirugía, ya que la cirugía me apasiona, obviamente todo esto ponemos en inglés. Especifico por qué tengo afinidad por esto, por qué creo que elijo esto y por qué creo que es para mí, y eso lo repito a su vez con 4 departamentos distintos, ¿sí? Recuerden que hay que elegir entre 3 o 4 departamentos de preferencia. Entonces, este es un documento fácil de completar, ¿sí? Es una carta motivacional que uno realiza. El pasaporte, el sexto, la copia del pasaporte. Es el pasaporte, ¿sí?, obviamente vigente, en donde uno puede subirlo mediante una fotografía o un escaneado, ¿sí?, obviamente de buena visibilidad. Una foto, séptimo, foto. El punto 8, ¿sí?, pues es el certificado de alumno regular, ¿sí? El Proof of Enrollment, el nombre en inglés, que es certificado o constancia de alumno. Acá tenemos el siguiente documento, que es el estado curricular, ¿sí?, Student Record, que puede variar el nombre de acuerdo a la facultad, universidad donde se encuentra. En este caso, en la mía se llama estado curricular, que es un historial de las notas que tenemos en la carrera, ¿sí?, las calificaciones. Uno de los más importantes es el certificado de idioma, otro documento, ¿sí? Acá también otra acotación. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a intercambios, ¿sí?,
clínicos, nosotros tenemos la posibilidad de que con países, ¿sí?, de habla hispana de Latinoamérica podemos obviar, ¿sí?, este documento, ¿sí? O también esto ocurre con España y Cataluña, ¿sí? Nosotros en este caso, el estudiante puede subir un documento de Word, ¿sí?, donde tipee que el español es su lengua materna, ¿sí? Con eso ya bastaría. No ocurre en el caso de los intercambios de investigación, y si querés acotar algo, Luján, puedes hacerlo, donde se exige inglés, sí o sí, por más que sean países de habla hispana. Sí, es verdad eso, es necesario siempre tener el certificado de inglés. Hay países con los que tratamos de flexibilizar un poco eso, pero es algo interno entre los nores, pero oficialmente sí o sí se necesita que tengan un certificado para enviar para todos los intercambios de investigación, para cualquier país. Muy bien, gracias, Luján. Bueno, hasta ahora hablamos de países de habla hispana. Entonces, ¿qué ocurre con los otros países? Por ejemplo, si vamos a Portugal, podemos optar por tener certificado en inglés o en portugués. En cuanto al inglés, por lo general los países se manejan con inglés B1 y B2. De todas formas, ellos aclaran en sus condiciones de intercambio, en la página de condiciones de intercambio de cada país, que es de acceso público, ellos especifican qué certificación de inglés requieren, ¿sí? O de su idioma oficial. Una acotación también que es bueno contar con el dominio del idioma oficial del país hacia donde uno va. O sea, por ejemplo, em, tengo un outgoing que viajó en enero a Alemania, ¿sí? Él dominaba bastante bien el alemán y me contó que tuvo una mejor experiencia, ¿sí? Debido a que, por ejemplo, sus tutores se dirigían obviamente con mayor fluidez y le daban más opciones para el intercambio, ¿sí?, a él versus sus compañeros que solamente contaban con inglés, ¿sí? O sea que, dicho de otra forma, contar con el dominio del idioma oficial del país hacia donde uno va puede mejorar, obviamente, la experiencia del intercambio, ¿sí? Bien, otro documento, ¿sí? Son los términos y condiciones de SCOPE o de SCORE, que básicamente es un documento donde se dan una serie de lineamientos y normas, ¿sí?, del funcionamiento de los intercambios, donde el estudiante que viaja tiene que leerlo en su totalidad y firmarlo, ¿sí? Puede ser con una firma digital y subirlo en PDF, o escanearlo, firmarlo, sacar un manuscrito de la firma y sacarle una foto o escanearlo. Otro documento en común que se comparte con la carta de documentos de varios países es el carnet de vacunación, ¿sí?, que se lo puede obtener fácilmente. Y por último tenemos el seguro de salud. El seguro de salud, que donde uno lo puede tramitar es a través del aeropuerto o, bueno, hay empresas aseguradoras que pueden realizar esto, ¿sí? Bueno, estos son los documentos en común de que se repiten en la mayoría de las sedes. Luego contamos con otros documentos especiales por cada sede, donde, por ejemplo, tenemos el recuento perdón, estoy confundido con otro documento. Radiografía del tórax, ¿sí? Por ejemplo, Francia pide radiografía del tórax. Otros países como Cataluña están pidiendo un certificado de libre antecedentes de la policía. Otros países pueden pedir un formulario de inmunización, ¿sí?, que es distinto al carnet de vacunación, ¿sí? Todo eso se especifica en las condiciones de intercambio de cada país. De todas formas, a su vez nosotros en el manual para el ingreso a la plataforma especificamos
ponemos a mano del outgoing, ¿sí? ¿Cuáles son esos documentos que son distintos a estos que figuran en la lista, ¿sí? De todas formas, el outgoing tiene la obligación de revisar todos los requisitos de intercambio, ¿sí? Incluso antes de realizar el intercambio. ¿Por qué? Bueno, porque uno se va a adecuar en cuanto a sus preferencias de acuerdo a los requisitos que también pide un país. Bueno, en esta gráfica, en cuanto al proceso de aplicación, ¿sí? Hasta ahora más o menos vimos esto. Primer paso, la AF, que sería las siglas en inglés del formulario de solicitud, completada por el estudiante. El estudiante completó el formulario de solicitud con sus datos. Entonces, esto fue enviado, ¿sí? Por el estudiante al Leo, que sería el oficial local de la sede, ¿sí? De la sede de donde pertenece el estudiante, ¿sí? Y el oficial local, ¿sí? A su vez envía este formulario a nosotros, los oficiales nacionales de intercambio, ¿sí? Nosotros visamos esto, ¿sí? Y enviamos, una vez que está aprobado, enviamos a la NMO asignada, a la sede asignada, ¿sí? Entonces, esto, nuestro par de la sede anfitriona va a revisar el formulario de solicitud, ¿sí? Y va a asignar el departamento o comité local que haya elegido el estudiante, ¿sí? Contamos con otros documentos, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos. Se completó el formulario de solicitud. Se completaron los documentos en la carta de documentos. Ya fue aceptado el estudiante en cuanto al país a donde va a aplicar el intercambio. ¿Y cómo se efectiviza esto? ¿Sí? A través de lo siguiente, la carta de aceptación y la carta de confirmación, ¿sí? La carta de aceptación es la que emite el oficial nacional, ¿sí? De la sede que va a hospedar, ¿sí? Entonces, acá se va a especificar el departamento o proyecto, ¿sí? Y comité local asignado al estudiante, información de la persona de contacto, ¿sí? Aquella persona con la que el estudiante se va a contactar, ¿sí? Previo a realizar el intercambio. Y en este caso, si es que va el outgoing, ¿sí? Bueno, el outgoing va a recibir todos estos datos, ¿sí? Entonces el outgoing recibe todos estos datos a través de la carta de aceptación. Algo para acotar con respecto a la carta de aceptación es que nosotros, bueno, los estudiantes en realidad después de enviar el formulario de solicitud, es decir, el AF, que es lo primero que envía, ahí había puesto fechas específicas en las que quería realizar su intercambio. Este documento, la carta de aceptación, es enviada por el país que quiere ir el estudiante y ahí especifica las fechas en las que lo acepta, porque puede ser que el estudiante haya puesto quiero ir el 26 de enero, pero el país recibe mes completo, le va a decir, no sé, venite el 1 de febrero recién. Especifica no solo el departamento, el hospital y el proyecto y el lugar asignado, sino también la fecha. Y con respecto a esto último que dice acá, que el outgoing lo recibe, esto quiere decir que llega directamente a la plataforma del estudiante. El formulario de solicitud es enviado primero al NORE, o sea, primero llega a los oficiales nacionales de acá de Argentina, a Santia o a mí, y nosotros cuando lo revisamos y está completo, lo enviamos al país hospedador. En cambio, la carta de aceptación directamente llega hacia el estudiante. Nosotros lo podemos ver, pero no tenemos que autorizarlo o aprobarlo para que vaya al estudiante. Y junto con la carta de aceptación que la manda el otro país, también suelen enviar la carta de invitación, que es una carta que ya la mencioné en la otra diapositiva,
que se la manda para los chicos que tengan algún inconveniente con para conseguir una visa. Es como para ayudarlos en ese trámite en caso de que lo necesiten. Eso básicamente con respecto a la carta de aceptación. ¿Seguís vos, Santi? Muy bien, gracias, Luján. Bueno, y también aclarar que, tal como dijiste, llega al estudiante que va a aplicar el intercambio a través de la plataforma de intercambio, ¿sí? Entonces, en la sección de notificaciones de la plataforma de intercambio va a aparecer el mensaje de que ha llegado la carta de aceptación. Así que no va a llegar, por tanto, al mail. En el mail no va a llegar ninguna notificación, ¿sí? Así que hay que estar atentos a la plataforma de intercambio. Y a su vez al estudiante aparece un contador de los días que quedan para que él reciba la carta de aceptación, ¿sí? Entonces la otra sede tiene ese margen de días para enviar la carta de aceptación al estudiante, ¿sí? Este contador aparece tanto en la cuenta del estudiante, de nosotros los oficiales nacionales, ¿sí? Tanto de Argentina como del país que lo va a recibir al estudiante. Bien, la carta de confirmación, ¿sí? La carta de confirmación la tiene que completar el estudiante saliente, ¿sí? El que va a aplicar el intercambio, ¿sí? Entonces, se van a especificar los detalles de la llegada, el seguro con el que cuenta, un contacto de emergencia, ¿sí? Y el outgoing, bueno, como dijimos, lo envía, ¿sí? Esta carta lo envía el estudiante saliente. De la misma manera, no es necesario que vos lo autorices, como sucedió con la F, Ujú. directamente va para el otro país. Bien. Bueno, vamos con las fechas límite. Hay que respetar unas fechas límites para que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada. El, el formulario de aplicación tiene que ser completado, si bien dijimos lo antes posible, pero hay un plazo límite que varía de 3 a 4 meses respecto al país donde vaya, ¿sí? La carta de aceptación le tiene que llegar al estudiante 8 semanas antes de que él aplique el intercambio. Y la carta de confirmación tiene que enviarle al estudiante 4 semanas antes del intercambio, ¿sí? Es muy importante respetar estos plazos, ¿sí? Para que se lleve de manera adecuada el intercambio. Bueno, acá pusimos un gráfico donde primero está en cuanto a los términos, la F, o sea, el formulario de solicitud, la carta de aceptación y la carta de confirmación para ya llegar al intercambio, efectivizarlo. Bueno, otras cosas a tener en cuenta. La visa que comentó Luján, ¿sí? Que esto podemos solventarlo nosotros otorgando una carta de invitación oficial, ¿sí? De la sede, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitaríamos una visa para ingresar al país donde estamos yendo, podemos contar con la opción de solicitarle al país hospedador que nos emitan una carta de invitación oficial, ¿sí? Para ya contar con una herramienta para el trámite de la visa, ¿sí? Por lo general, no hace falta esto, pero hay que tenerlo en cuenta. A su vez, también hay que tener en cuenta lo que nosotros denominamos handbook, ¿sí? Que es el estudiante va acompañado con esto, ¿sí? Acá lo que se realiza, ¿sí? Es registrar, ¿sí? La calidad académica del intercambio, ¿sí? El estudiante va a realizar un registro de los movimientos que realiza para el intercambio, ¿sí? Sí o sí lo tiene que llevar, ¿sí? Tiene que contar con él cuando salga del país. Y es necesario contar con esto para que obtenga la certificación de que realizó el intercambio, ¿sí? Sí, de todo eso vamos a hablar más en la próxima sesión, que es el martes a las 7. Así que, Bien, bueno. buenísimo, buenísimo. Em, bueno, el formulario de evaluación, otro punto, ¿sí? El formulario de evaluación es donde el estudiante
¿sí? Hace una devolución de todo el proceso de intercambio, ¿sí? Son muchas preguntas que tiene que completar, donde va a especificar y calificar el intercambio en sí, ¿sí? También se tiene que completar para recibir la certificación. Bueno, Luz. Bueno, ahí voy yo. ¿Presento yo? Sí, Deja de presentar. ok. Bueno, Luz es nuestra oficial nacional de intercambios clínicos. Ella se ocupa de los estudiantes que entran al país. Mm, Todo tuyo. Ahí voy. ¿Ahí ven? Ahora sí, Sí, Luz. perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los incomings. Ahora Santi explicó todo el tema de los outgoings y espero que hayan entendido. Si no, al final ya vamos a ver el tema de las preguntas. Con el tema de los incomings, que son los estudiantes entrantes, nosotros lo que hacemos es el mismo proceso, pero a la inversa. Primero recibimos la F, que es el formulario. Luego, una vez que esa F está asignada, la asignamos a una OL, que ya saben que es una organización local. Actualmente solamente Tucumán y La Plata están aceptando incomings. Pronto La Rioja y Salta van a cambiar eso también. Eso con respecto a intercambios clínicos. Claro. ¿Y cómo es en el Intercambio de país? investigación, Tucumán y La Rioja. La Rioja, ponele, pero va a empezar pronto. Solo esos dos. Bien. Bueno, de ahí viene el tema de los tutores y las contact persons. Nosotros una vez que enviamos la F a una OL, la asignamos más que enviar, tenemos que llenar la carta de aceptación. Empezamos a llenarla. Ahí tenemos que especificar cuáles son las personas de contacto de este incoming. Generalmente son dos, el Leo de esa OL, que no sé si saben, pero en Tucumán es Facundo Cano, y en La Plata es Nicolás, que están los dos aquí. Y la segunda persona de contacto es generalmente un miembro del comité de SCOPE de esa, o de SCORE de esa OL. Luego tenemos el tema de los tutores, pero eso va después. Eso ya tiene que ver con el hospital donde son seleccionados y esa es una tarea que tiene el Leo, porque en cada OL hay distintos tipos de hospitales. Por ejemplo, hay hospitales que ofrecen solamente la parte en cirugía, la rotación en cirugía. Hay otros hospitales que ofrecen en pediatría, por ejemplo. Y todo va a depender de qué elija el incoming, porque como había dicho Santi, nosotros cuando viajamos, cuando somos outgoings, tenemos 4 departamentos para seleccionar por orden de prioridad. Y también tenemos para seleccionar las OL a las que queremos ser asignados por orden de prioridad. Y después de que seleccionamos esas dos cosas, tenemos para elegir si queremos ser asignados de acuerdo a la OL, o sea, nos importa más ser asignado en una OL específica o en un departamento específico. Supongamos que yo elegí como primera opción cirugía y como primera opción Tucumán. Tengo que elegir si quiero más ir a cirugía o si quiero más ir a Tucumán. O si la verdad no me interesa, cualquiera de los dos es suficiente. Una vez que selecciono eso, envío la F, o sea, yo como outgoing. Y cuando la reciben en el país anfitrión, que sería, por ejemplo, en este caso estamos viendo el proceso inverso, que sería Argentina, se fija qué es lo que quiere el incoming. Muchas veces pasa que quieren ser asignados de acuerdo a la OL, pero hay muchos que quieren lo mismo. Entonces, no se puede hacer todo, pero se hace lo posible. Volvemos al tema de la persona de contacto. La persona de contacto habíamos dicho que era el Leo, una de las personas de contacto, y la otra era un miembro del comité. La idea es que el miembro del comité se haga más cargo de la persona, pero a veces hay cosas que no sabe, cosas que no entiende, entonces por eso también está el Leo. Se le pone el número y la dirección, un montón de datos de ellos para que cuando el incoming reciba la carta de aceptación pueda, pueda saber con quién contactarse directamente, por WhatsApp o por como quiera.
Esta contact person tiene que hacerse cargo del incoming para recogerlo en su llegada, en caso de que pueda, sino de explicarle cómo va a hacer para llegar a donde se va a estar hospedando. Y también tiene que presentarle al estudiante, al profesor o al doctor en el hospital. Eso generalmente lo hace Leo, pero lo puede hacer la contact person. Aquí dice que es importante capacitarlos. Por eso es que ponemos estas dos personas. La idea es que la contact person aprenda a hacer todo lo que tiene que hacer la contact person sola, sin que el Leo tenga que ayudarlo. Pero bueno, muchas veces hay cosas que no se sabe, que no están seguros, entonces por eso está como de soporte. Bueno, como habíamos dicho, esta información va en la carta de aceptación, que una vez que está, el hospital tiene los papeles de este chico, que ha llenado la F y la carta de documentos, que las ha mandado, nosotros llenamos la carta de aceptación y la enviamos. La enviamos junto con la carta de invitación o invitation letter. Esta invitation letter es importante en el caso de que el estudiante necesite aplicar para una visa para venir a Argentina. En la mayoría de los países ese no es el caso. La verdad que no tenemos ningún caso de estudiante que nos haya contactado por el tema de una visa porque no se pide. Pero si pidiese, esta carta de invitación es importante porque avala que el estudiante no viene de vacaciones, viene a hacer algo involucrado con el estudio. Después, bueno, dice carta de bienvenida e información adicional. Eso se le puede mandar también, pero no es lo habitual. Y bueno, una vez que se recibe el estudiante, se le va a dar unos entrenamientos que vamos a ver después. Y al final del intercambio se le da un certificado. Ahora vamos con el tema de los entrenamientos. Tenemos dos tipos de entrenamiento. Uno para los estudiantes que se van, que se llama Pre-Departure Training. Su función es de preparar los outgoings, en qué esperar del intercambio, los papeles a presentar y cómo manejar la base de datos principalmente. Acá con el tema de la base de datos tenemos una serie de documentos que ya lo han mencionado varias veces, pero lo vamos a ver de nuevo. La F, o Application Form, COD o Card of Documents, CIA o Card of Acceptance, Invitation Letter y Card of Confirmation. Aquí tengo yo mis datos de cuando yo me fui, se los quería mostrar, para que más o menos se ubiquen cómo sería. Esta sería la página de IMSS Internacional. Como pueden ver, está todo en inglés. Uy, ¿por qué no se desliza? Y aquí al costado tenemos una serie de cosas. Primero, aquí arriba tenemos las Explore Pages. Aquí vamos a tener las cosas que nos pide cada comité de cada país. Eso lo pasé por el chat del Meet. Y después tenemos el tema de Professional Exchange o SCOPE, y aquí Research de SCORE. Yo hice un intercambio de SCOPE, entonces vamos a ver. Lo primero sería Application Form. Aquí me aparecen dos porque yo inicialmente iba a ir a Holanda, pero me pedían un papel que yo no lo podía tramitar a menos de que tenga pasaporte europeo, lo cual yo no sabía. Así que no pude ir, entonces el plan B fue Cataluña. Más o menos les muestro para que vean cómo se ve una F. Una foto de mi cara. Y aquí tienen el tema, bueno, mis datos personales, pasaporte, dirección, mail. Y aquí está lo que les decíamos, las ciudades. Aquí me dan para elegir entre 3 ciudades. ¿Cómo se dice? 3 hospitales. Hospital del Mar, Valdebrón y Canruti. Esos son los 3 que yo elegí. Y después los departamentos. Después cuando preguntan, bueno, ¿cuánto dura el intercambio? Dura 4 semanas. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? El primer lunes y el último viernes. Me fui en febrero, así que bueno, terminaba este día. Después te pregunta cuál tipo de intercambio sería, de intercambio clínico. Ahí te pregunta si necesitas o no una invitation letter. Yo puse que sí, pero por poner, no la necesitaba realmente. Y aquí vos te comprometes a conseguir un seguro para cuando te vayas. Eso es muy importante por muchos motivos. Sin un seguro el hospital no te puede aceptar, no puedes hacer el intercambio. Y bueno, aquí sí querés poder más. Aquí en la pregunta que yo les decía, de si querés, por cuál querés ser, o sea, si querés que te ubiquen de acuerdo a la especialidad o de acuerdo a la ciudad. Y otra cosa que decía recién Santi, si te gustaría estar con otro estudiante en el mismo lugar. Y yo puse que no porque viajaba sola, pero eso depende de cada persona, si viajan o no, juntos, digamos.
Después vamos a lo que a mí me interesaba, que era el tema de las Card of Documents. Les voy a mostrar la de Cataluña. Esto aparece así. Aparece todo en rojo, pero no es, o sea, es porque es importante que se llenen estos. Tenemos el seguro, las motivation letter, van a ver que aquí está la 1, y las otras 3 están más abajo. El pasaporte, la foto, la constancia del alumno regular, el currículum, los términos y condiciones, y a mí me pedían, y a todas las personas de Latinoamérica específicamente les piden, una PPD, que si no la tenía no podías ir, digamos. También con el carnet de vacunación, obviamente. Eh, una carta de recomendación, esto le podés pedir a cualquier doctor que te la redacte o buscar algunos ya redactados y que te la firme nada más. O sea, te la redacta vos mismo, eso es lo que más pasa. Después tenés el tema del detalle académico. El certificado de lenguaje, el que yo puse aquí es de inglés, porque era obvio que el español era mi certificado materno, pero podría no haber puesto nada, porque como el intercambio era en español no había problema. Este other es un documento que pide Cataluña que lo sube a su página para que vos lo firmes. Y el certificado de la policía de que no tenés antecedentes penales. Y bueno, eso sería en Cataluña. Después la carta de aceptación. Aparecen, bueno, mis datos como para que yo corrobore que así eran las cosas, mi mail, mi todo. Y ahí me dicen a dónde iría. Iría a traumatología en el Hospital Canruti. Y me aceptaron para que yo inicie en la fecha que yo había puesto. Eso puede no ser así, entonces hay que fijarse. Te ponen el inicio y el fin. Y bueno, te dicen a dónde vas a estar, que sería, yo estuve en un hostel, te dan la dirección. Todo esto es muy importante porque tenés que saber. El tema del social program, dice que había, pero bueno, todo es. Ya van a ver cuando viajen que no todo es color de rosas, pero la verdad que sí han hecho un social program bastante bueno. Después el tema de el Pocket Money. Nosotros no damos Pocket Money a los incomings porque les damos el almuerzo. Pero ahí no nos daban el almuerzo, así que nos daban dinero para que nosotros compremos. Después, ¿qué más? Acá está mi contact person número 1, que era solamente ella. Pero yo tuve 2 contact person. Esta persona se encargó de presentarme en el hospital, pero la que me buscó del aeropuerto fue otra. Que eso por ahí es importante saber que no siempre vas a tener una persona que se haga cargo de vos, además como un equipo. El tema de la invitation letter, que querían que la vean también, yo no para nada, pero también puede ser útil. Están viendo todos, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, aquí se dice la fecha y lo que dice más que nada son tus datos, pasaporte, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad. La nacionalidad y el país de origen, cuando son distintos, te vuela la cabeza porque no sabes de dónde es el estudiante realmente. Pero bueno, en mi caso no. Y bueno, acá te dicen qué departamento estás aceptado, el hospital, a la universidad que se hace cargo de este intercambio, el país, la organización se llama EX y en qué mes voy a estar yo ahí. Y bueno, tiene firmas y todo eso. Después, la carta de confirmación. En la carta de confirmación, te llega para que vos como outgoing la llenes. Y a mí como neo-in de los incomics me llega una vez después de que yo le mando la carta de aceptación, espero que me mande la carta de confirmación de que van a hacer el intercambio con información de los vuelos y cosas así. También es para que uno sepa exactamente cuándo llegan y a qué aeropuerto y todas esas cosas. Ahí está o sea, que yo llegaba al aeropuerto, en qué vuelo, a qué hora, todas esas cosas. Y bueno, y mi seguro, re bien importante, el número de seguro, el número de póliza, todas esas cosas. Y después la evaluation form, que no me aparece a mí, pero bueno, no es algo tan importante como lo demás, pero es importante para el país, o sea, es importante para nosotros, del que los incomings llenen su evaluation form, porque así sabemos si se sintieron cómodos con los intercambios, si hay algo que cambiaría, alguna sugerencia, o si no les gustó, qué fue lo que podríamos mejorar, todas esas cosas. Es muy importante para
para el desarrollo de la calidad académica, también lo vamos a mencionar en la próxima sesión, y algo que quiero mencionar es que en nuestro comité, en los intercambios de investigación, es obligatorio para tener el certificado que tengan lleno el formulario de evaluación, tanto los incoming como los outgoings, porque hay, para el derecho a voto, nosotros no, si no tenemos más del 75% de los formularios de evaluación llenos, no nos dejan firmar contratos en la próxima temporada. Así que es súper importante. Sí, bueno, espero que haya quedado claro todas estas cosas porque esto del pre-departure training es clave para que uno realice el intercambio de buena manera, más que nada para los outgoings. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Si no, alguna pregunta que dejen ahí en los comentarios o vemos al final en la sesión de preguntas. Sigamos. Después, esto tiene más que ver con SCORE. Bueno, el choque cultural es para los dos, que cuando vos vas al país no sabes mucho qué esperar. Y es algo que difícilmente lo podemos preparar nosotros porque no, o sea, no tenemos, no hemos ido a ese país o no tenemos contacto directo con esa cultura, entonces no tenemos mucho para decirles, pero lo que sí podemos prepararlos es para que estén abiertos y estén como al tanto de que va a haber cosas que no se esperaban del intercambio y que pueden de no estar tan buenas. Después el tema de educación en temas de investigación, como ética de investigación, salud global y la búsqueda de bibliografía. Luján, no sé si querés acotar sobre eso. No, o sea, son temas que se pueden mencionar en los entrenamientos que se lo realizan a estudiantes dependiendo de cuál es su conocimiento en trabajo de laboratorio. Es un poco más para que aprovechen el periodo de intercambio, pero se los podría agregar dependiendo de su interés. Eso se lo charla previamente con cada uno de ellos. Perfecto. Ahora vamos al Open Arrival Training. Este es un entrenamiento que se les da a los incomings. Lo ideal sería que esto se dé en la primera semana de que ellos lleguen acá y se le da obviamente en la OL a la que llegan, en Tucumán y en La Plata por ahora. Es un entrenamiento que se le brinda a los incomings en la OL anfitriona. Este puede ser impartido por el Leo, pero se prefiere que los miembros del comité realicen esta tarea. La idea es que, bueno, leo aquí y después les cuento. Consiste en explicar al incoming todo lo que tiene que saber sobre la ciudad donde se estará durante las siguientes 4 semanas. Algo así como una guía de supervivencia. Palabras de Paco. Estas cosas comprenden actividades como cambiar dinero y las diferentes denominaciones de billetes. Muy importante porque acuérdense que los estudiantes están acostumbrados con otros números. Supongamos que viene alguien de Chile y de repente los números son mucho más pequeños, o al revés, viene alguien de Europa y ve que los números son mucho más grandes y como que no tienen una noción de qué es lo que cuestan las cosas. Eso se puede explicar también, bueno, con una comida normal te sale entre esto y esto, un almuerzo, no sé, un boleto de autobús, esas cosas. Después también dice cómo manejarse en el transporte público, el tema de la tarjeta, la SUBE, la ciudadana, todas esas cosas es algo que ellos no saben cómo funciona, dónde se compra la tarjeta, cómo se la carga, todas esas cosas hay que explicarles. A dónde comprar comida, si es más cerca del hospital pueden para comprar almuerzo o en los súper, esas cosas. Cómo llegar al lugar de alojamiento y al hospital. Cómo llegar en transporte público, si se prefiere, porque no da que anden en taxi o cosas así. O bueno, el laboratorio también donde realizan las prácticas y otras cosas que pueden serles útiles. Esto también es realmente importante, dónde salir de fiesta o cuáles son las comidas típicas de ese lugar. Van a llegar y lo primero que van a querer hacer es comer asado, ¿o no? Comer asado es lo primero que van a querer, así que eh, hay que invitarlos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. No sé si Luján y Santi quieren agregar algo, pero bueno, eso fue todo por la charla de ahora. Estamos disponibles para las preguntas que quieran hacernos y si quieren que les expliquemos nuevamente algo. En estas 2 sesiones básicamente hemos tratado todo el funcionamiento de los comités. Si hay algo que por ahí se colgaron y no escucharon bien o están con dudas, nos dicen y les volvemos a explicar. No hay drama. Y bueno, los esperamos también para la próxima sesión el martes a las 7 de la tarde, que es muy importante, calidad académica de los intercambios. Explicamos cómo nos pueden beneficiar y cómo los hacemos más
aprovechable para los estudiantes que vienen también. Si quieren pueden activar sus micrófonos o escribir en los comentarios las dudas que tengan. Yo quería agregar otro dato más que me faltó especificar más y que seguro a muchos también les importará, que es cuánto puede llegar a gastar alguien de manera base para realizar un intercambio. Porque, a ver, cuando se anuncian las convocatorias de intercambio, eh, puede que dé la idea de que son becas, ¿sí? Es decir, que se cubre parte del monto o algo referido a eso. Pero en realidad el estudiante es el que paga para realizar el intercambio y ese gasto lo que conlleva es la ya mencionada, el ya mencionado pago que hoy por hoy en la última convocatoria rondó los 18.000 pesos argentinos y el cual eso comprende el hospedaje, ¿sí? Durante el mes de intercambio y la comida diaria. Además de eso se tiene que pagar el seguro de salud, ¿sí? Que rondaría por los 7.000 pesos, más otro documento que están pidiendo muchas sedes, que es el seguro de responsabilidad, ¿sí? Que es un seguro contra terceros. Ese seguro cuesta 3.000 pesos argentinos aproximadamente. Y además de eso, bueno, obviamente se tiene que abonar, el estudiante tiene que abonar el pasaje en avión, ¿sí? Esos serían los gastos básicos para realizar un intercambio, ¿sí? Obviamente el pasaje en avión va a depender a qué sede se dirija el estudiante. Una cosa que les quería decir sobre los seguros que yo no sabía, y si me hubiesen dicho hubiese podido hacer algo al respecto. En los seguros comunes de salud que se piden al viajero, los comunes, aunque sea el paquete full, tienen que fijarse si les piden liability, o sea, seguro de mala praxis en el lugar donde van, tienen que fijarse de que diga que te protege en caso, una sola línea del seguro, es que te protege en caso de daño a terceros o algo así. Si dice eso, ya tenés seguro de mala praxis y no tenés que comprarlo aparte. Es una cosa muy, muy pequeña y se la puede pedir al seguro que se le agregue. Te comunicas con la compañía y le decís, mira, me gustaría sumar este tipo de cosas y te lo suman. O sea, no hay ningún problema. Pero bueno, si no lo sumas de antemano, no podés, una vez que empiece el intercambio y te enteras que necesitas de seguro, sumarlo durante una vez que empiece a estar en efecto, o sea, que empecé a usar el seguro de salud. No podés sumarlo ahí, tienes que sumarlo antes. Así que bueno, eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Gracias, Liz, por la explicación. Bueno, parece que por ahora no hay consultas, ¿sí? Chicos, si ustedes tienen algún interés en algún país, cualquier país que sea que no lo hayan visto incluso en las convocatorias anteriores, entren a los links que pasé, los de los requisitos de intercambio, tanto en Scope como en Score, y fíjense si ustedes cumplen con los requisitos, porque capaz que sí, y un país que aunque no se haya firmado antes contrato, se lo puede firmar ahora, o sea, todo se puede hacer mientras haya predisposición y se cumplan con los requisitos. Así que los invito a que se fijen y cualquier cosa se contacte con nosotros. Ahí está el mail. Muy bien. Uy.